Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado lista y he de estar. Y bueno, muy buenos días, feliz día domingo para todos aquellos que tienen un día de descanso, un tiempo de poder disfrutar, un tiempo para estar con el Señor. Bendigo sus vidas, que sobre todas las cosas en el esfuerzo, aunque sea un día en la semana, poder dedicarle a estar en la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estamos tocando? Estamos tocando en este día, venimos tocando los días domingo en este programa que se llama Cuando ya se pase lista. Estamos tocando todo lo que tiene que ver con la concordancia bíblica, ¿sí? ¿Qué es la concordancia bíblica? La cronología bíblica es la historia, ¿sí? Desde cuándo se empieza a tomar información de la vida de lo que va a ser después el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una tradición que se llamaba la tradición oral. La tradición oral, ¿qué es? Es la tradición que las personas mayores, los más ancianos de todos, contaban, reunían a todos los jóvenes, adolescentes. Siempre contamos que decimos por qué esta tradición oral durante tantos años tuvo tanto hábito de la gente de lo que hacía. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos pueblos eran pueblos nómades, la gran mayoría, pueblos donde no había de noche a las 6, 7 de la tarde en el campo, no hay luz, se hacían grandes fogatas y todo el pueblo, toda la tribu se reunía alrededor de esa fogata, comían, se alimentaban, y capaz que eran las 7 de la tarde y ya habían comido, y entonces se juntaban alrededor, se ponían a cantar a Dios, y después el anciano, la persona más grande, los más grandes de la tribu, contaban a los adolescentes, a los jóvenes, a los más chicos, las grandes maravillas que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Las primeras informaciones que tenemos está desde la época de 2000, algunos dicen 2100, 2200, pero está ahí, 2000, 1950, estamos ahí con la primera información, o primeros medidas de recuerdo de tiempo, que se calcula que fue la historia de Abraham, ¿sí? El padre de la fe. Cuentan toda la historia, cómo fue, cómo trabajó,
es decir, la obra que hizo el Espíritu en la vida de Abraham, las cosas cómo lo fue trabajando, los milagros que pasaron en la vida de Abraham, la promesa que se cumple después de casi de 40 años, un montón y un sinnúmero de historias donde arranca Dios básicamente a preparar lo que iba a ser la genética de lo que iba a ser 2000 años posteriores la vida de Jesucristo. En esa sangre, en esa genética, no estuvo lo mejor. Hubo de todo. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo gente que estuvo muy entregada a Dios, gente que tuvo mucho pecado, gente que tuvo mucho pecado, pero tuvo el corazón de Dios. Y cuando hablamos del corazón de Dios es que hay arrepentimiento, hay convicción de pecado, hay tratar de modificar su vida para no perder, ¿sí?, esa relación con Dios. Por eso, estos 2000 años que pasaban, estuvimos hablando, estuvimos contando todo lo que hacía o todo lo que tenía que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Básicamente la historia de toda la historia de los fariseos, cuál era su tradición, y básicamente los fariseos tenían que y se sujetaban a esa ley oral, a esa tradición oral. Es decir, ¿por qué? Porque había papiros eran como libros, ¿sí?, como rollos donde se escribía, rollos de cuero, donde se escribían palabras, historias, y algunos discípulos, como discípulos que estuvieron alrededor de Elías, gente que estuvo en distintos momentos de la historia, fueron escribiendo, ¿sí?, de las cosas que había pasado el pueblo de Israel, el pueblo hebreo con Dios. Entonces había cosas que eran originales, cosas que eran ciertas, pero había otras que se descubrieron que no eran ciertas gracias a la tradición oral, ¿sí? Porque se juntaban y decían, no, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo jamás contaron que esto fue así. Y juntaban y se juntaban gente que había estado, gente que... Ustedes recuerden que cuando fue el cruce del río, que cruzó Moisés, sacó el pueblo de Egipto, la velocidad con que cruzaron tenía que ver con la velocidad de los animales, y la velocidad que iban caminando era la velocidad de la persona mayor, no era de los primeros que iban adelante, no, era la velocidad que cruzaron, fue la velocidad de las bestias, de los animales, de las ovejas, de los burros, de todos los animales que ellos tenían. Pero básicamente la velocidad con la que cruzaron el río era la velocidad de las personas mayores. Es decir, no es que de las personas mayores, por el miedo que tenían que venía el pueblo egipcio, los dejaron atrás, no. Todos los que cruzaron el río, todos llegaron al otro lado. Ninguno se perdió. Y básicamente todas esas personas mayores eran las que más se las cuidaba. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos eran los que llevaban adelante esta tradición oral. Muy distinto 4000 años después, que pareciera que el que menos en Argentina, los que menos se valoran son a los jubilados, a las personas mayores y a los chicos, ¿sí? No estamos hablando de este partido político que nos dirige ahora, sino estamos hablando hace muchos años, donde la persona mayor ha perdido el rango de vida. Entonces, en esa época no, la persona mayor era cuidada, era respetada, era valorada. Fueron los que llevaron la historia de un pueblo como el de Abraham, una tribu como la del de Abraham, llevar hasta que se empezaron a escribir la Torá. Imagínense que la Torá, que es el libro de la ley, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ¿sí?, que son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, es la ley, la Torá, la que ellos le llaman la Torá.
Es decir, está escrito en otro nombre, en otro idioma, indudablemente, pero básicamente es lo mismo, está escrito lo mismo, porque en los dos está escrito la historia, y los dos está escrito a través de esa ley, esa tradición oral. Recuerden que grandes hombres como Gamaliel fueron los que estuvieron armando, estuvieron uniendo toda esa información. ¿Por qué Gamaliel? ¿Por qué? Porque básicamente ellos eran los que estaban y mantenían esa ley oral, que eran los fariseos. ¿Sí? Ellos básicamente, ellos llevaban esa ley oral como algo que era indispensable para cualquier fariseo. Por eso, estamos hablando de 2000 años que se llevó la historia a través de una tradición oral. Llegamos al año 267, Antíoco IV, rey de Siria, del 167 al 164, saquea el tesoro de Jerusalén para rehacer un ejército. Este sacrilegio y la persecución que lo acompaña suscitan la rebelión de los sacerdotes Mataías con sus hijos Judas, Macabeo, Jonathan y Simón. A ver, vamos a tocar este tema porque es un tema, no lo traté de dejar el domingo pasado para este domingo para tratarlo con más tiempo. Vuelvo a tocar este tema. Año 167 a 164, Antíoco IV, rey de Siria, saquea el tesoro del templo de Jerusalén para rehacer un ejército. ¿Qué hace? A ver si vos podés prestar un cachito de atención. Saquea el tesoro del templo de Jerusalén para rehacer un ejército. Ellos ganan, estaban en guerra y ganan la guerra. Toman Jerusalén. Entonces va y saquea todas las riquezas que tenía el templo de Jerusalén, que eran riquezas, es decir, riquezas de gente que había donado todo lo que había sido hecho en oro, las riquezas que tenía, en la cual se había puesto lo mejor en el templo de Jerusalén, puertas, porque no era solamente oro o plata, eran joyas, todas las cosas preciosas en las cuales había sido armado ese templo. Se lo lleva. ¿Qué se llevó? Se llevó una maldición. ¿Por qué? Porque eran cosas que estaban dedicadas a la adoración a Dios. Y este rey saquea todo esto, lo vende para armar su ejército. 167 años antes de Cristo, más 2020, póngale de ahora, estamos cerca de los 2200 años. Siria, hoy, Siria, ¿cómo está? Guerra tras guerra, destrucción tras destrucción, se levanta, la vuelven a destruir, se levanta, la vuelven a destruir. ¿Qué se llevó Siria hasta el día de hoy? Una maldición. Hasta el día de hoy, por haber tocado algo que estaba dedicado a Dios, hasta el día de hoy, el pueblo de Siria sigue pagando las consecuencias, por haber tocado lo que no jamás debía haber tocado, que era lo que estaba dedicado a Dios para adorarlo. Parece una cosa muy loca cuando podemos llegar a estudiar y estudiamos y decimos, ¿y pero por qué Siria está? ¿Y por qué Irán? ¿Y por qué estos pueblos están así? Hay maldiciones, dice la palabra, y será maldito hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sé cuántas generaciones en 2200 años, cuántas generaciones pasaron, pero la maldición de haber tocado los tesoros de la cual habían sido dedicados a la adoración a Dios, hasta el día de hoy, hasta
hasta el día de hoy siguen malditos. No lo digo yo. Usted mira la historia de Siria, las subidas y las bajadas. Las subidas y cada bajada es una guerra, la destruyen, la toman, la bombardean, la vuelven a levantar, la vuelven a destruir, miles que se mueren, pero es como que Siria es constantemente, es un subir y bajar, y sangre. ¿Para qué? Para rehacer un ejército. Este sacrilegio, volvemos a repetir, para colmo, los sacerdotes que estaban en ese momento se dieron cuenta enseguida de lo que iba a pasar. Y suscitan la rebelión, es decir, no es que ellos se llevaron las cosas y los sacerdotes no le dijeron. Es decir, los sacerdotes Matatías con sus hijos, Judas Macabeo, Jonathan y Simón, luchas encarnecidas de los judíos por la política y religión, y son avisados de que eso no se podía llegar a hacer. Simón era un sumo sacerdote y rey, inaugura una dinastía, es decir, es como que se abre otra rama. Los asmoneos, que en el poder religioso y el poder político se unen bajo una sola cabeza y hacen revivir el sueño del gran reino de David, aprovechando la decadencia del gobierno sirio, del reino sirio, que hay conquistas de tierras vecinas y lejanas. Es decir, ocuparon, se llevaron, robaron, vendieron, armaron el pueblo, y no pasaron 50 años que todo lo que habían robado, todo lo que se habían llevado, toda la maldición, ya los habían destruido. No les quedó nada. Y volvieron a tomar de vuelta, volvieron a tomar todo ese lugar que había ganado Siria y lo volvieron a destruir. ¿A causa de qué? No llegaron, le vuelvo a repetir, no llegó a haber 100 años, 80 años y ya los habían destruido. Vamos a 63 a 4 años, 63 a 4 años antes de Cristo. Un romano, Pompeyo, aprovecha las querellas de dos hermanos asmoneos, dos peleas de los pueblos que se habían separado después de Siria. Hircano II y Aristóbulo II se empiezan a pelear entre ellos, que eran pretendientes de un trono para imponer la ley de Roma en el país. Se empiezan a pelear entre ellos, y después de perseverantes intrigas, Herodes el Grande, casado con una asmonea, es decir, este es el otro problema, se cansaban tribus que jamás se tenían que juntar, que eran totalmente opuestas en su religión, en su manera de vivir, pero como eran hermosas mujeres, se casaban, ¿sí? Pero al casarse, adoptaban todas las formas religiosas que venía con la mujer. Entonces, eran desastres las cosas que pasaban. Le pasó a Salomón, ni más ni menos. ¿Qué hace este hombre Herodes el Grande? Se casa con una asmonea, entonces elimina a estos dos hermanos y se hace nombrar rey por Roma. El reinado tiránico de Herodes, porque arranca 63 años antes de Cristo, y ahí ya empieza a armar el ejército de Roma, los sumos sacerdotes nombrados por el poder. Es decir, ya los sumos sacerdotes no son puestos por el pueblo de Dios, no, los ponen ellos. Y los que están tienen que rendirle pleitesías al rey. Ya no lo son en forma vitalicia, es decir, ya si no hacías lo que el rey quería, te sacaba. Es decir, el partido que está dominando en ese momento es el saduceo, que era un brazo de los fariseos. Se empieza a armar
un gran ejército como si fueran de guerrilleros, de maquis, de personas que enfrentan a este poder, que se llamaban los zelotes. Y si eran terroristas, llamémoslo así, eran terroristas contra el ocupante romano. Es decir, vinieron cuando se puso Herodes y empezó a llenar de romanos, empiezan a tomar control de todas esas áreas. Y ahí empieza la gran pelea, ¿sí?, de poder. Vamos a hacer una cosa para no entrar en este tema antes de entrar bien en este tema de los terroristas y de las guerras y todo lo que ya pasamos, porque estamos hablando 63 años antes de Cristo, antes que muriera Cristo, ¿sí? Por eso vamos a un corte y ya estamos volviendo. Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino.
Bueno, estamos nuevamente acá, después de este corte. Estamos saludando a todos los hermanos que están enganchados en Facebook, están enganchados en YouTube, que nos están escuchando por la radio, por todos los que están escuchando la radio, por los que están escuchando por medio del streaming, por medio del teléfono, de la aplicación de Google Play o Play Store, o por la página web, que podés también escucharnos por www.radiogalaad.com. ¿Sí? Anda perfecto, la verdad que ayer estábamos probando por distintos lugares y anda bárbara la radio por medio del streaming o por el teléfono o por la aplicación. Si no lo probaste todavía, es muy simple, ponés Google Play o Play Store de acuerdo al teléfono que tengas y pones en el buscador Radio Galaad, te aparece, te dice si lo querés instalar, lo instalás, ocupa muy poco espacio en tu teléfono, muy poco espacio, ¿sí? Y lo puedes sacar cuando lo borrás cuando vos quieras. Probalo, vas a ver, y lo podés escuchar por donde vayas, lo escuchás lo más bien. A mí me pasa que muchas veces me voy escuchando una prédica o algo que está pasando en la radio y es tan buena que termino conectando. Tengo la posibilidad que en el coche tengo el cablecito que se conecta al estéreo del auto, entonces sigo utilizando los parlantes del auto para no cortar lo que estoy escuchando. Realmente es una bendición. Muchos programas estamos escuchando por la radio, hemos puesto prédicas del apóstol Germán Ponce, ¿sí? De Honduras, de Germán, también estamos usando un estudio que él da, el apóstol Germán Ponce. También estamos escuchando, poniendo prédicas del apóstol Vinny Bunster, que está también, aparte de las prédicas, unas prédicas muy buenas. También él tiene un programa que se llama Trazos, que también trabaja todos los temas con la palabra de Dios. Estamos escuchando al apóstol Marcelo de Emilio, la verdad que es un hombre de Dios, que es el presidente de los pastores bautistas de acá de Argentina. Realmente un hombre de Dios que da mucha cobertura. Es el apóstol que está bajo la autoridad ahora del apóstol Génova, está bajo su autoridad, le da cobertura espiritual. Estamos tratando de poner, y sobre todo las cosas que hemos empezado a hacer ahora, aparte del programa de la pastora de Mujeres que Aman Demasiado, de mi esposa, ahora estamos empezando a pasar prédicas de ella que realmente son para sentarse y escucharlas. Así que hemos agregado un montón de productos que seguramente van a ser de bendición para tu vida, ¿sí? Van a ser de mucha bendición para tu vida. Estamos tratando de mejorar el sistema, estamos tratando de aprender a mejorar el sistema, porque muchas veces el sistema está, pero los problemas es que lo que no sabemos usarlo bien somos nosotros. Y viste, es como que es como que le querés echarle la culpa a todo a Satanás, y muchas veces Satanás no tiene la culpa de todo. Los primeros que tenemos que sentarnos y aprender somos nosotros. Así que bueno, estamos tratando de trabajar en lo mejor que podamos dentro de lo que hace al trabajo de esto. Les queremos recordar que este programa se emite hoy domingo a las 8 de la mañana, se vuelve a pasar el martes a las 4 de la tarde y se transmite nuevamente el viernes a las 21 horas. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos para que, de acuerdo al horario de tu trabajo, en distintos momentos vos lo puedas también escuchar. Estamos tratando de que todo esto siga adelante. Sabés que yo creo que el pueblo argentino está pasando un montón de privaciones, pero el Señor hasta ahora nos viene acompañando y estamos siguiendo todo lo que estamos preparando gracias a la bendición que Dios nos da cada día. Así que bueno, estamos trabajando, estábamos contando toda la historia del año 63 para el lado del lado de Cristo, donde se da el nacimiento de Cristo. Así que este hombre, Herodes el Grande, se casa con unas monedas y termina matando
a dos rivales de él, ¿sí?, que se estaban peleando para ser quién era él, eran dos hermanos, y él termina tomando, se hace nombrar por rey por Roma, que lo apoyan, y empieza un reinado tiránico de Herodes, ¿no? Los sumos sacerdotes eran nombrados por poder, ya no más por servicio, porque en ese tiempo los sacerdotes eran vitalicios, es decir, eran puestos y quedaba el hijo y así, porque eran pueblos entregados, ¿sí? Eran ramas genealógicas de gente, de sacerdotes que eran entregados a las cosas de Dios. Ya ven más, todas las personas empiezan a los sacerdotes a ser nombrados, ya no son más vitalicios. Pero el otro problema que pasa es que cuando no hacían, ¿sí?, lo que el rey quería, los echaban. Para todo esto se empieza a armar como una guerra, ¿sí?, de guerrillas ahí adentro de Roma y de lo que rodeaba Roma, y se arma un partido que llamaba los Zelotes, ¿sí? Este partido religioso y político tenía que ver con a causa de la multiplicación de los impuestos exorbitantes que cobraban a los publicanos, es decir, a la gente que podía pagar los mataban. Había grandes hambrunas, cesantías. El problema es que habían grandes trabajos para absorber la mano de obra, porque empiezan a hacer unas estructuras edilicias que son tremendas, y empiezan a pagarle 2 pesos por el trabajo. En el 19 a.C., Herodes inicia los trabajos para la renovación del templo. 2 años antes de la muerte de Herodes, es decir, sería 2 años antes del 0, nace Jesús. Hay una diferencia de 1 año, 2 años, si fue en el 1, fue en el 2, pero estamos hablando alrededor del 0. 4 años antes de Cristo está la muerte de Herodes. Hay violentos disturbios, ¿sí?, violentos disturbios a la muerte de Herodes el Grande, porque en ese tiempo los poderes se tomaban de acuerdo a quién era el más fuerte. Entonces empiezan las guerras, las peleas, empieza a causa de toda la hambruna que empezaba a haber. El emperador Augusto encarga a su hermano Arquelao la Judea, es decir, que era una trama que estaba pegada ahí al lado de Jerusalén. Y Herodes Antipas la Galilea y la Perea, es decir, eran distintas zonas como ciudades que estaban alrededor de Jerusalén, y entonces la Galilea se la da a Herodes Antipas y la Perea se la da a su otro hermano. Al ver los romanos el gobierno pésimo de Arquelao, lo exilian y encargan al gobernador de Siria la administración directa de Judea, es decir, le dan a alguien que estaba manejando Siria el poder para que los maneje. Entonces ahí empieza el terrorismo celote en Galilea y la feroz represión. A ver, estamos hablando quiénes eran, de ahí de dónde sale este terrorismo, los celotes. Algunos conocidos que a través de los años, uno que dicen, no, este era celote, como decían, Pedro era pescador, bueno, Juan, el hermano, eran celotes, es decir, que eran guerrilleros. Muchas veces ese que decían el discípulo amado, ¿sí?, ese que se apoyaba en el pecho de Jesús, ese era un guerrillero, había sido un guerrillero. Le llamaban
la voz del trueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era solamente chiquito, sino que era una persona con mucha fuerza, ¿sí? Un hombre con mucha convicción. Recuerden que Juan fue el que murió de viejo. Hasta el año 96 estuvo preso en la isla de Patmos escribiendo Apocalipsis. Estamos hablando de que vivió cerca de 100 años. Para que vean de que en qué nos estamos tratando de enganchar los celotes que estaban en Galilea, y empieza esa feroz represión. Es decir, no era que eran guerrilleros, no, porque había grandes problemas de alimentación, los impuestos eran peor que los que estaban ahora. Si vos querías trabajar, te pagaban 2 pesos y la comida, pero los trabajos que estaban haciendo eran tremendos. Yo el otro día estábamos mirando un video del templo de Jerusalén, ¿no? Donde está el muro de los lamentos, y estábamos viendo la piedra que están apoyada una arriba del otro, que son como adoquines. ¿Vieron los adoquines de la calle? Capaz que, bueno, hay gente que ya es más joven y no conocen, pero esos adoquines que eran de roca, que eran más o menos de unos 25 por 15, ¿sí? Rectangulares, que pesan, vos agarrás un adoquín, y yo tengo algunos acá todavía guardados, pesan un montón. Esas rocas eran como fácilmente de 1,5 metros, de 2 metros de largo, capaz que por 1 metro de ancho, por 1 metro de alto. Así estaban construidas, y los cortaban. No había máquina para cortar en ese tiempo, los tenían que cortar a martillo, a punzón, ir a cortar. Después de eso quedó el famoso trabajo de esas personas que se llaman picapedrero, que son los que te cortan, viste, cuando te hacían antiguamente, ahora te lo hacen de cemento, los bordes de la calle, el cordón de la vereda, pero antiguamente los cordones de la calle se hacían con la misma roca que se hacían los de la calle. Entonces eran gente que tenían que cortarlos, los iban clavando puntos y los iban clavando, y después golpeaban y se cortaban, pero era trabajo durísimo. Pero no solamente cortarlos, los picapedreros lo que cortaban, sino después trasladarlos. Era tremendo el esfuerzo que tenían que hacer, y le pagaban 2 pesos. Entonces, a causa de todo este problema que había, el trabajo tremendo que le hacían hacer a la gente, los impuestos que cobraban, se arma este grupo guerrillero, que eran los celotes. En el año 6 al 39, los procuradores residen en Cesarea, ciudad y puertos nuevos. Es decir, algo que hace Roma en ese tiempo, aparte, arma grandes puertos, ¿sí? Grandes puertos, porque trabajan con todo lo que era la navegación. Es decir, ellos traían todo lo que era la conquista, y traían todo lo que la alimentación, y traían todo lo que era lo traían todo por vía marítima. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron grandes puertos, ¿sí? Para que se pudieran acercar los barcos, para traer y llevar todo lo que se producía. Por eso ellos arman puertos nuevos, y el más famoso de ellos era que trabajaba haciendo estas cosas, era Poncio Pilato, que es el mismo que condena a Jesús ahí en Galilea. Es decir, arma un reino aliado, que es el encargado
a Herodes Antipas, es decir, arman como brazos distintos en distintas zonas, pero que todos están agarrados uno de otro. Por eso, debido a las intrigas, Herodes Antipas, es decir, que pone problema, entonces es deportado a Occidente, ¿sí? Es decir, lo sacan de donde estaba, le dan el poder a Poncio Pilato y lo sacan a Herodes Antipas y lo mandan para otro lado. Estamos al otoño del año 27 a.C. Vamos a parar acá para no entrar en este tema, vamos a un tema musical, vamos a una publicidad y vamos a poder descansar un ratito, para que descanses y te prepares unos mates y que puedas volver en el último corte que queda. Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza. Listo, vamos, estamos en el aire nuevamente.
te queríamos saludar. Estamos saludando a los que están enganchándose, los que están trabajando, los que están cambiando la radio. ¿Y qué están hablando en esta mañana? Estamos hablando del tema de todo lo que es la historia, ¿sí? La palabra, no me sale la palabra, la cronología del Antiguo Testamento. Se me hace lío con la concordancia. La cronología del Antiguo Testamento, estamos hablando de la historia de 2000 años antes de Cristo. Ya entramos en la historia de Poncio Pilato, que es la persona que va a ser el que condena a nuestro Señor. El Señor, ya estamos en el año 0, pasamos el año 0, estamos hablando, ya Jesús nació, estamos hablando del año 27, al otoño del año 27, ¿sí? Esto es historia, no estamos hablando de lo que a mí me parece o lo que a mí me contó un pajarito. Esto es historia, ¿sí? Está en todos los libros de historia de Roma, en los libros del pueblo de Israel, está en la historia de Siria, está anotado en todos los países y las tribus que vivieron en esa época. Esto es historia. Empieza al otoño del año 27 un evento tremendamente importante. ¿Cuál es ese evento? Es el evento de la predicación de Juan el Bautista. Es decir, ¿qué marca la predicación de Juan el Bautista? El comienzo de la vida pública de Jesús. Miren ustedes lo que está marcado en la historia de la humanidad. Un año 27 después de del nacimiento de Cristo, otoño del 27, quiere decir que estamos hablando marzo, abril, mayo. En ese momento empieza la predicación de Juan el Bautista y empieza todo el tema de lo que va a ser el bautismo, ¿sí? Por las aguas de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza la vida pública de Jesús. Para el año 28 ya está la subida de Jesús a Jerusalén. Está en el libro de Juan 2:13, ya empieza a contar la historia de Jesús cuando sube a Jerusalén. En el 29, 2 años después, Juan el Bautista es ejecutado en la fortaleza de Maqueronte, donde le cortan la cabeza. Fue, creo que, el hombre bíblicamente que en poco tiempo lo levantó el Espíritu y tuvo un ministerio tremendamente corto. Pero quedó grabado, como pocos en la historia de la humanidad, el trabajo de Juan el Bautista. Todos conocen la historia de Juan el Bautista. Y fue tremendamente corta el ministerio de Juan el Bautista a nivel espiritual. Estamos hablando de 2 años, no llegó a 3 años. El Señor lo levantó, y en poco tiempo empezó a predicar, en poco tiempo empezó a profetizar, y en poco tiempo es el fin de su ministerio, que no llegó a 3 años de ministerio, pero es un ministerio totalmente exitoso. Exitoso a tal punto de que 2000 años después estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando que fue el que bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el año 29 de nuestra era, Juan el Bautista es ejecutado en la fortaleza de Maqueronte, donde le cortan la cabeza. En el 30, Jesús es crucificado en víspera de las Pascuas. Fíjense en cuántas cosas empiezan a suceder. En el 29 lo ejecutan a Juan el Bautista. En el 30 Jesús es crucificado en las vísperas de las Pascuas. Se habla de que mucha probabilidad
podría haber sido el 7 de abril del 30, año más, año menos, ahí se está hablando de 2 años, 3 años, ahí hay un cambio de fechas, pero no es si ese día había salido el sol. Sabemos que más o menos fue así, el 29, en el 30. Se manifiesta resucitado a sus discípulos el día siguiente, el día que sigue al sábado, es decir, para nosotros sería el domingo, el domingo, el primer día de la semana. Y ahí empieza la historia de los que iban a ser los discípulos de Jesús en el año 36 al 67, vamos a hablar de ese lapso, 36 al 67. En el 36 ocurre el primer mártir, la muerte de Esteban. ¿Y qué sucede a la muerte de Esteban? La conversión de Saulo de Tarso. Es decir, cuando matan a Esteban, ¿qué ponen? A los pies, el que estaba mirando en ese momento, cómo mataban, porque ese era su trabajo. Él no era que mataba, él llevaba a la persona para que los maten y él miraba, ¿sí? Él miraba, él no mataba, porque él era un religioso. Saulo de Tarso dice que se había criado espiritualmente, él era nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en la ciudad a los pies de Gamaliel, dice la palabra ahí en Judas, y que había sido instruido conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, de los antepasados judíos. Dice que era siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son este día. En el libro de Hechos 22, del 1 al 3, da la explicación, ¿sí?, de todo lo que es la primera manifestación que hace Pablo después de que se convierte. Y da la explicación cuando lo querían llevar preso a Pablo. Pero la realidad es que su historia, como Saulo de Tarso, él había sido un fariseo, criado de los pies de Gamaliel, ¿sí? Donde se mete a buscar, le dan la orden y él se ofrece para buscar a los judíos que se escapaban, que se escondían, que tenían reuniones secretas, y bueno, él hace su trabajo, es un trabajo casi de inteligencia, ¿sí? Pero básicamente él era respetado ¿por qué? Porque él había sido un discípulo de Gamaliel. Entonces era un hombre muy conocido. Recuerden que el nombre Saulo, no de Tarso, porque él era de Tarso, sino de la ciudad de Tarso, el nombre Saulo fue puesto por el mismo Gamaliel. Gamaliel había sido un rabá. Rabá era era como que era el título, era rabino o maestro. Él tenía un título más arriba todavía, rabá, era maestro de maestros. Y Saulo de Tarso se había criado a los pies de este hombre, de Gamaliel. Y el que le había puesto Saulo había sido Gamaliel. Así que fíjense en ustedes la historia de este hombre Saulo, que cuando le ponen, él se está mirando como lo matan a pedrazos, con piedras a Esteban. Él estaba ahí, paradito, mirándolo como lo mataban, ¿sí?, disfrutando cómo mataban a otro cristiano. ¿Y por qué? Porque los cristianos, la realidad era que iban en contra de todo lo que tenían las costumbres fariseas, y ahí rompía todo lo que tenía que ver la religión. Entonces, la ropa de Saulo, de Esteban, los bienes que le sacan a Esteban, se los ponen en ese momento, lo ponen y se lo ponen a los pies de Saulo, y Saulo lo agarra. En ese momento Saulo es tocado por la obra del Espíritu Santo. Por eso
en el año 36, a la muerte de Esteban, empieza la conversión de Saulo. En el año 37, Herodes Agripa es nombrado rey de toda la Palestina, menos Judea, es decir, todos los alrededores de Roma, de Jerusalén. En el año 44, Herodes manda a ejecutar a Santiago, en el libro de los Hechos de Hechos 12, y en el año 44 también se da, estaba preso Pedro y lo liberan, pero a Santiago lo matan. En el año 46, estamos hablando 46 al 48 de nuestra era, ¿sí?, después de Cristo, la primera misión de Pablo, es decir, estamos hablando que del año 36 al año 46, 10 años después de la muerte del primer discípulo de Cristo, Esteban, a los 10 años, tardó 10 años el Espíritu para ponerlo en actividad a Pablo. ¿Sí? Toda la conversión, se habla, algunos hablan de 3 meses, yo tengo que, estuvo ciego 3 años, ¿sí? Cuando se le apareció la zarza. Por eso, la primera misión de Pablo es en el año 46 al 48. En el año 49 está el Concilio de Jerusalén, donde son liberados a los cristianos de la ley judía, es decir, que no se les revuelve a reclamar, porque ellos eran cristianos, que no se les reclamaba, no porque el Sabbat y un montón de cosas que los judíos tenían, que los cristianos no respetaban. Entonces, porque vos no respetabas la ley judía, te atormentaban, te llevaban preso, te cobraban, es decir, te sacaban todos los bienes, te llevaban esclavos, es decir, era como que era una herramienta que tenían los judíos para que para que los cristianos tengan el porqué para llevarte preso, para cobrarte mayores impuestos. Es decir, recuerden que una de las cosas que le reclamaban a Jesús era de que había sanado gente un día sábado. Recuerden, gente que la sanó, que tuvo milagros en la vista, gente que liberó, gente que sanó, gente que estaba paralítica y caminaron, y porque había sido un día sábado, un sabbat, lo llevaron preso, porque estaba prohibido. Entonces, en el año 49, en el Concilio de Jerusalén, se libera a los cristianos de esa ley judía, es decir, que empiezan a separarse. Vos sos cristiano, yo ya no estoy bajo la ley judía. Entonces, si vos sos judío y querés respetar el Sabbat, respetalo vos, no tengo por qué respetarlo yo. Entonces se empiezan a separar, se empiezan a promover la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. Y ahí empieza otro de los problemas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes judíos empiezan a perder control sobre el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano, después de la persecución, el pueblo cristiano, después de todo lo que pasa, de los mártires, de las torturas, de todo lo que pasó, el pueblo cristiano, en vez de crecer, de achicarse, se empezó a multiplicar, se empezó a multiplicar, se empezó a multiplicar. Entonces, ¿qué sucedió? Los sacerdotes judíos empiezan a perder control, empiezan a no tener, el problema mayor era que empiezan a perder control sobre la autoridad política. ¿Por qué? Porque antes un sacerdote judío tenía, en una palabra nosotros le llamaríamos, tenían palanca, ¿sí? Tenían poder, pero al separarse en el Concilio de Jerusalén en el año 49, la autoridad, es decir, que si vos eras cristiano, vos no tenías por qué responder a la ley judía. Entonces ahí empieza otro de los problemas, ¿sí? Para todo lo que eran los sacerdotes judíos.
Entonces, la segunda misión de Pablo es en el año 49 al 52. Segunda misión de Pablo. Está en Corintio, en tiempo de Galión, año donde él empieza a trabajar con todo el tema de escribir libros, y empieza a producir con la sabiduría que tenía, porque la realidad era que pocos hombres en la Biblia pudieron dejar escrito los fundamentos que dejó escrito Pablo. Vamos a dejarlo acá. Estamos hablando del año 49 al 52, estamos hablando ya casi la última etapa de todo lo que hace a la cronología bíblica. Recordá, 49 al 52 de nuestra época, estamos hablando de la segunda misión de Pablo, estamos hablando del viaje que hace a Corinto, estamos empezando a hablar ya de todos los libros que empiezan a escribir Pablo, empiezan a escribir los distintos discípulos, ¿sí? Así que espero que toda esta palabra y este conocimiento te sirva para que vos puedas empezar a entender, a comprender, ¿sí? lo que quería decir estos hombres de Dios. Recuerden de que hay muchas cosas de Dios que si uno no las se puede llegar a entender, no se puede llegar a comprender, muchas veces podemos tener una apreciación distinta de lo que es la palabra de Dios, porque no conocemos de dónde viene, de dónde es ese conocimiento a la cual uno tiene, cree que está bien y está mal. Por eso estamos saludando en esta hora, saludando a todos los que estuvieron escuchándonos, los bendecimos, estamos escuchando realmente la vida de cada una de las personas en el lugar que estén, en los hospitales, en las cárceles, en los lugares de detención, aquellos que andan caminando por la calle, aquellos que en esta mañana dedicaron un tiempo para poder tener un devocional, para poder escuchar algo de la palabra que los bendiga, que los pueda hacer entrar antes de ir al culto, poder tener un tiempo de reflexión con la palabra de Dios. Espero que te sea de bendición, espero que bendecimos a todos los que están por Facebook, bendecimos a todas las personas que amamos en el lugar que esté, los bendecimos en este día a cada pastor, a cada congregación que van a estar adorando el nombre de Dios. Bendecimos a cada una de las personas que están con necesidades, que están con problemas económicos, que están con problemas de salud y no tienen la plata para comprarse los remedios, o que no tienen la manera de poder hacer tratamientos. Que Dios esté abriendo la posibilidad en este tiempo que empiezan los fríos, que la gente pueda encontrar la manera de cubrirse del frío, los niños, los mayores, que puedan tener una alimentación acorde a este tiempo que empiezan los días de frío, que puedas bendecir el Señor cada una de las necesidades de cada una de esta gente, que toda persona que esté en autoridad pueda ser removida en su corazón a tener conciencia de la necesidad del prójimo, de los mayores, de los niños, de los adolescentes, de tener una alimentación adecuada a este tiempo que empiezan los fríos, que puedas guardar a las personas que andan en la calle, que no tienen dónde cubrirse, dónde comer o dónde vivir, que los guardes, Señor, en tu extrema misericordia. Dice tu palabra que el día de la ira acuérdate de tu misericordia. Señor, que puedas tener misericordia aquellos que por una cosa o por otra nos hemos alejado de vos. Señor, que guardes, Señor, a cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Shalom, paz de Dios en donde estés. Te espero el domingo que viene, y para aquellos que tienen la posibilidad, el día miércoles a las 21 horas en el programa Una charla amenas con Jesús. Que Dios te bendiga. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar, y que se ha pasado lista y he de estar.